esta charla a Silvina Molina, que es periodista y exdirectora de Género y Diversidades de la Agencia Estatal de Noticias TELAM. Gracias por este rato. Hola. Hola, gracias a ustedes por la invitación. No, ¿Cómo por están? favor, bien. Un trabajo tan importante que se ha hecho desde la Agencia Estatal de Noticias TELAM. ¿Qué has hecho vos, editoras de género? No había casi en ningún lado y la verdad eso también pasó en nuestro país. Y en este día tan importante queríamos escucharte, queríamos saber qué pensás de lo que está pasando, cómo ves el panorama en general. Bueno, el panorama es muy difícil en general para Argentina. Vamos a hablar específicamente para el periodismo y ni hablar de quienes hacemos periodismo con perspectiva de género o periodismo feminista, ¿no? Muy complicado en un contexto de un gobierno que es anti derechos, que es un gobierno antifeminista y que es un gobierno que no cree en las desigualdades y no cree en las desigualdades de género, que son las bases de las violencias, porque después nos horrorizamos con los índices de femicidio que tenemos en Argentina, pero si no trabajamos sobre las desigualdades, los femicidios no van a bajar, ¿no? Entonces hemos avanzado mucho, creo que sostenemos muchas de las conquistas que hemos logrado, pero estamos, por supuesto, en un proceso de franco retroceso, muy difícil, muy complicado, y donde las principales víctimas son las mujeres que están en situación de violencia, son las mujeres que, bueno, necesitan apoyos estatales que no llegan porque ni siquiera sabemos si sabemos que no existe una política al respecto, porque además quien está a cargo del área no habla, entonces no, es muy complicado pensarnos optimistas en este 3J. La verdad que sí, porque estamos hablando con quien fue editora de género. En su momento damos la noticia que por primera vez la Agencia Estatal de Noticias tenía una editora de género, con todo lo que eso significó para que otros espacios tengan editoras de género, haciendo un trabajo súper importante que no es solo narrar los femicidios, transfemicidios o travesticidios, sino ir al fondo, ¿no? Pensar por qué. Y eso también se hacía desde la Agencia Estatal de Noticias. ¿Cuántas cosas se nos están pasando de largo? Porque no tenemos ese espacio que enriquecía los debates de los otros espacios de comunicación. Exacto, porque al ser Telan un mayorista de noticias, lo que logramos hacer en estos años llegaba a todos los medios del país y también a medios extranjeros. Entonces, el poder usar esta perspectiva que, como bien decís, tenía que ver con mirar que todas las voces estén, no solo con una mirada de género, sino de diversidades, es decir, que estén representadas todas las personas que somos en este hermoso país, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, la vejez, qué tienen para decir la niñez y la adolescencia, las personas migrantes. Digo, pensamos mucho cada cobertura y desde las distintas secciones, deportes, economía, política, sociedad, etcétera, etcétera. Y eso se notaba y una de las satisfacciones que teníamos es que los colegas de otros medios muchas veces nos agradecían el trabajo porque lo hacíamos pensar o porque levantaban esa cobertura que les parecía original, porque de lo que se trata es de hacer un buen periodismo, un periodismo distinto y con otra mirada. Hoy eso está ausente con la decisión del gobierno del cierre, comillas, porque el cierre legal no existe todavía de Telam, eh, y hay muchas voces acalladas, hay muchas situaciones que no podemos contar. Hoy no podemos contar la marcha, más allá de lo que se hace desde el portal de Resistencia Somos Telam, pero bueno, las coberturas nuestras del 3J, por ejemplo, eran totalmente federales, se cubrían las concentraciones en cada una de las provincias, se hacía una gran nota al final del día contando qué había pasado en cada provincia argentina y las particularidades que tenía, por ejemplo, la concentración 3J, cada provincia tiene como consignas específicas, ¿no? También para terminar con el porteño centrismo, Sí. de que por supuesto que la marcha en Buenos Aires suele ser la más grande y demás, pero después cada lugar del país tiene su propia agenda y tiene sus pedidos y también tiene cosas para festejar que han logrado, porque algo que me parece interesante que ocurrió, que fue una de mis últimas notas para Telam, es que es cerrado el Ministerio de las Mujeres Nacional, en todas las provincias argentinas hay áreas de género, mujeres o diversidades, en todas. Por supuesto Buenos Aires, que ha mantenido el ministerio, Mm. pero después todas las provincias lo han mantenido y me parece que eso es un logro. Después podemos ver en qué circunstancias, cómo Sí. están funcionando, etcétera, etcétera, pero están. O sea, que los gobiernos provinciales asuman
como política pública este tema, me parece que es algo interesante para ver. Sí, y también permitime agregar las intendencias, ¿no? Es decir, otros estamentos estatales que no son solamente el nacional, porque uno cuando habla de política piensa en lo nacional, pero me parece de destacar esto. Y vos sentís que, bueno, juntamente con lo de Telam, con la construcción de la identidad, en definitiva, que hace todo el sistema cultural, ¿no? Desde Telam, también los medios públicos, el INCA, las universidades, todo lo que es construcción de cultura. ¿Cómo pensás que estamos en términos de nuestra relación con la ciudadanía, con el pueblo en relación a eso ahora? No, me parece que hay una construcción de muchos años que se mantiene, que por ejemplo lo más visible pudo ser en la marcha por la triunfal la universidad pública, no sosteniendo la universidad pública. Me parece que eso hay que hacer una lectura sí optimista de cómo tenemos todavía ese camino, ese diálogo abierto. Vamos a ver qué pasa hoy también en este 3J, ¿no? Hay una manifestación en las calles de la Argentina que están diciendo algo y que sostienen. El problema es que quién da respuesta a esto. Como bien decís, por supuesto hay gobiernos comunales que sostienen esto, más allá de los gobiernos provinciales, pero volvemos a lo mismo, sin fondos y sin los apoyos necesarios es muy difícil sostener algunas políticas. O sea, se necesita presupuesto, no solo ideas y buenas intenciones, y esos presupuestos no están llegando. Entonces, creo que va a recaer, como ha pasado en otros momentos de la Argentina, así como las mujeres han sostenido a través de las ollas y los comedores populares otras crisis en el país, son en general las organizaciones sociales en territorio las que van a sostener cuando las mujeres, las niñas, los niños necesitan las urgencias. Pero bueno, reitero, es como un retroceso porque en vez de estar hablando en la agenda que ya veníamos avanzando, de hablemos de desigualdades, pensémonos qué nos está pasando, para no llegar y hablar siempre de violencia, siempre estar en el lugar de víctimas, hoy vieron que, no sé si les pasa a ustedes, de otros países nos dicen, ¿qué les pasó en Argentina? Y una lo está procesando, ¿no? Sí. Y mientras charlo con ustedes estoy pensando también, estoy procesando lo que nos está pasando. No tengo respuestas únicas. Claro. Muy pronto, aunque parezca una eternidad. No, claro, hay algo que nos hace interferencia, Silvina, no sé si es el auricular tuyo o qué, pero por momentos hay como A ver un sonidito. ahora. Ay, va Ahí mejorando. sí. Más o menos, pero bueno, tenemos una más. Ahí, sí, y con relación, sabemos una construcción del Poder Judicial que medio que lo perdimos de vista en los últimos tiempos, machista, que se negó a suscribir a la ley Micaela, etcétera. Hoy por hoy, ¿percibís desde tu lugar de editora de género, percibís que hay un cambio de actitud, que se profundizó eso, se sigue manteniendo dentro de los mismos parámetros? Me refiero a la actitud del Poder Judicial en relación a los temas de género. Me parece que se va a sostener y seguramente se va a profundizar, lamentablemente, ¿no? ¿Y sí? Siempre, en todas las áreas hay luces de esperanza. Digo, hay equipos, hay profesionales dentro de los poderes judiciales del país que vienen haciendo un trabajo muy interesante y eso se está sosteniendo también, ¿no? Y eso tendría que ser la normalidad, todo tendría que ser así, con la investigación judicial, los fallos judiciales tendrían que tener una perspectiva de derechos, una perspectiva de género. No pasa en general, pero cuando pasa es noticia y hay que acompañar, creo, a esas jueces, a esos jueces, a ese personal, a esas fiscalías. Hay que darle mucha visibilidad y acompañar mucho a esas personas que no la pasan bien dentro del Poder Judicial y que están haciendo un trabajo que hay que sostener. Y también, digo, es un momento de que no tenemos que sostener entre nosotras y nosotros. Es muy importante acompañarnos en este momento. Totalmente. Silvina, gracias por este rato. Te mandamos un abrazo fuerte y siempre la verdad que es un gusto poder hablar con vos. Un gusto hablar con ustedes y me encanta que sostengan Radiográfica, que es un medio esencial y fundamental, sobre todo en estos tiempos. Gracias. Abrazo. Silvina Molina es periodista ella y ex directora de Género y Diversidad de la Agencia Estatal de Noticias Telam.